No, no, estábamos en el 18. Estamos aquí, hombre, en la 18, hombre, en la 18. Pero es que usted no puede comparar la situación de El Salvador con la de Guatemala, porque en El Salvador se mantienen en un estado de excepción donde hay muchas personas que hoy por hoy, 2, 3 años después, no han comparecido nunca ante un juez. El país tiene dos gobiernos entonces, el gobierno oficial, democrático, electo por el pueblo, y el gobierno paralelo, que es la dictadura de las pandillas, o la dictadura de los criminales, o la dictadura de los narcos. No sé si lo sepas, pero en las últimas horas en las redes sociales se ha iniciado una disputa donde Bernardo Arévalo y Nayib Bukele son los protagonistas, pero no los únicos que aparecen en el encuadre que están en la foto. Y seguramente te preguntes, ¿de qué se trata todo? Pues bueno, si te quedas, lo vas a descubrir, y si no, te lo vas a perder. Y como sé que no quieres lo segundo, pues ponte cómodo llegar a la bebida de tu preferencia. Nos vamos por lo menos a unos 20 minutos con detalles súper interesantes para ustedes. Así que déjanos ese like. Comparte, comenta, suscríbete. Esto para que llegue el video a guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, panameños, mexicanos, estadounidenses, todos aquellos que quieran saber qué es lo que está pasando en territorio 502. Y sí, vamos a empezar con esto, mira. Lo primero es que el día de ayer te comentábamos que era muy difícil saber cuáles eran los resultados que estaba dando la operación iniciada por el gobierno. Que la puedes ver bien o la puedes ver mal, pero era la respuesta que ellos le dieron a las pandillas. Pues resulta que parece ser que escucharon el mensaje. ¿Por qué razón? Porque ya publicaron esta leyenda, este banner, esta especie de promocional. Estado de sitio primeras 48 horas. Más de 300 capturados. Más de 37 armas, más de 73 vehículos, más de 205 motocicletas recuperadas. O sea, estos últimos, hablo de las motocicletas y los vehículos, amigos míos, por lo visto estaban con reporte de robos. Pero ahora, hay un detalle que no es menor y es extremadamente importante. Y es que menos del 10% de los capturados son pandilleros. Menos del 10%. Amigos, ahí está. Algunos detalles. Pues bueno, ¿qué más tenemos? Fíjate que hay cuestionamientos al gobierno de Bernardo Arévalo. Por ejemplo, mira, hay un dato que no podemos pasar por alto. Publica P. Edgar. Varias veces al capturar pandilleros, dicen, portaban armas y municiones de uso exclusivo de la fuerza de seguridad. ¿Quién les está dando armas y municiones a esas criaturas? Dicen. En tiempo de estado de sitio hay que aprovechar para limpiar la casa también, dice. Bueno, se da a entender de que se les está armando a las pandillas en territorio guatemalteco al tener armas de grueso calibre, exclusivas de la PNC o de las Fuerzas Armadas. Pero ahora, Bernardo Arévalo, como ustedes saben, fue a una entrevista con Fernando del Rincón, a CNN. Pues ahí él recibió una pregunta súper delicada, compleja de responder, pero no fue el único. También tenemos a una periodista de origen mexicana que cuestionó severamente a Bernardo Arévalo. Mira, te voy a presentar esta pregunta de Fernando del Rincón y la respuesta de Bernardo Arévalo. Y sí, más adelante veremos la parte más importante, pero esto no creo que sea algo menor. Escuchemos. Yo, presidente, a ver, sí, la Mara Salvatrucha, Barrio 18, pero hay una figura destacada, un criminal destacado, que es Aldo Dupié, alias El Lobo. ¿Cómo entender que ya sea El Lobo y Barrio 18 o la Mara Salvatrucha lleven al presidente de un país a tener que dictar estado de sitio a nivel nacional? ¿Qué tanto poder o debilidad se le atribuye al Estado o a El Lobo? ¿Cómo lo explica? Ojo, debilidad del Estado, fortaleza de las pandillas. Entiéndeme eso, Traducido. Fernando, usted conoce mejor que mucha gente que el fenómeno del crimen organizado transnacional, la forma como están operando estos grupos criminales, los niveles de violencia que están usando, es un problema que no está afectando solo a Guatemala, afecta a muchísimos países en el continente y más allá del continente, y países que inclusive tienen recursos económicos superiores a los nuestros. Es un fenómeno contemporáneo al que le estamos dando cara. Y no es el lobo. El lobo es el líder, la figura que en este momento está liderando esta mara. Existirá otra mara, existen grupos de crimen organizado
Lo importante es que a este fenómeno preocupante, que es un fenómeno global de violencia que está afectando a distintos países en el hemisferio y en el mundo, nosotros le estamos dando una respuesta, le estamos plantando cara. Bueno, ya vieron los resultados. Las primeras 48 horas dieron 23. Déjame corroborarlo por acá para darte la cifra exacta, la cifra que es, según datos oficiales. Sí, efectivamente, 23 pandilleros capturados de más de 300 detenciones que han habido. 23 pandilleros. Falta por ver cuál es la densidad de pandilleros que hay en Guatemala. Te digo eso porque aún las propias autoridades han confirmado que no saben cuántos pandilleros tienen en los centros penitenciarios, ni siquiera los que tienen en centros penitenciarios. Es más, debido a esto, y a que el censo, los nombres y todo lo demás no se encuentra correctamente, se han dado no uno, sino que aparentemente varios casos a donde hay suplantación. Detienen a alias este quiere estar en libertad, meten a una persona que lo suplante ahí durante un tiempo y el otro anda en la calle tranquilamente, entre comillas. Y eso las propias autoridades guatemaltecas lo han confirmado. Es más, mira, como siempre te presentamos aquí los datos, nosotros no venimos a decir lo que creemos, sino que lo que ha pasado. Mira, esa fue una entrevista al nuevo ministro de Gobernación el año pasado, cuando se dieron los cambios. ¿Vale? Mira, te lo voy a mostrar. El turismo a ellos y en Guatemala pues sigue a la baja. Pero es que usted no puede comparar la situación de El Salvador con la de Guatemala. Ah, vale, espera. Vamos a ver, ¿dónde es que está? No, si se tuviera esa posibilidad de encarcelar a cualquier persona que nosotros puedan realizar esto de la mejor manera. Esa es la cárcel que estará en Izabal. Esa es la cárcel que estará en Izabal. Usted comentó en la situación que pues, Estados Unidos colaborará con el tema financieramente con el censo. Sí. Más o menos, ¿cuánto será esa colaboración que tienen estimado ustedes? No tengo ahorita el dato específico, pero sí tenemos ese ofrecimiento y vamos a buscar la manera de acelerar este censo porque es lo que nos permite de alguna manera establecer cuántas personas hay en realidad dentro de las cárceles y si estas personas son las que tienen que estar dentro de las cárceles, porque ya he hablado de esto abundantemente con respecto a estas historias que hay, de que hay sustitución dentro de las cárceles de unas personas por otras, o pues establecer en efecto sí. Bueno, ahí lo escuchaste. Esto fue finales del 2025 cuando se dio el tema de la escapatoria de 20 pandilleros de la 18 de Fraijanes 2 y se cambió de ministro de Gobernación, seguramente lo recuerda porque lo hemos visto aquí en el canal, con lo cual sí, ya ves que él mismo confirmaba de que la situación era extremadamente compleja. Pero también, además de las preguntas delicadas que le hizo Fernando del Rincón y la respuesta que dio el señor Bernardo Arévalo asegurando de que esto no es algo únicamente doméstico del territorio guatemalteco, sino que es de la región centroamericana, del continente americano y del mundo, a donde la violencia está aumentando, también otra periodista, en este caso de TV Azteca, le decía lo siguiente, mira, déjame un momento, vamos a buscar el video. Aquí está, perfecto, ¿qué pasó? Déjame un segundo, tenemos que... A ver, si me lo... No, yo lo tengo... Con el tema de Renovación 1, presidente, usted prometía por ahí en el 2024 que iba a brindar resultados efectivos este centro de máxima seguridad. Hoy vemos que se puede decir es una burla para el país. Se veían en los videos que también habían churrasqueras, habían instrumentos que nunca debieron ingresar a este centro si se supone que es un centro de máxima seguridad. ¿Usted está viviendo en el extranjero hasta el año 23 o 24? ¿O vivía aquí en Guatemala? Aquí en Guatemala. No tenemos varita mágica. Yo quisiera decirle, mire, ¡pling! Y convertir de la noche a la mañana el resultado de estas décadas de inatención y de colusión entre todo el mundo en resultados pues, equivalentes a los que existen en Suiza o en otro lado. No Ojo a esto. hemos vivido en el extranjero y en esto tengo que hacerle seguro. Ojo a esto, él habla de resultados en Suiza. Si ustedes se percatan, no habló de El Salvador. Ya veremos más adelante ese tema, ya vamos a ver a eso. Ahora, Bernardo Arévalo también se ha hecho bastante viral mediante las redes sociales, principalmente entiendo en Guatemala. ¿Por qué razón? Porque cuando él era diputado de la República, bueno, diputado de Guatemala, pues, él cuestionaba al gobierno de Alejandro Gianmattei de la siguiente manera. Veamos. Un momento en donde nuevamente se articuló
la necesidad de extender un estado de sitio para supuestamente resolver el problema de seguridad. Uso consuetudinario de recurrir a una ley obsoleta para tratar de resolver los problemas de seguridad y para tapar el hecho de que este gobierno carece de una estrategia de seguridad en los distintos niveles. La ley de orden pública que estamos invocando es una ley que tiene más de 50 años de haber sido decretada, que fue decretada para un Estado que es distinto, un Estado autoritario que no es el Estado que tenemos ahora y el que construye nuestra Constitución política, y que entonces es inadecuado para responder a los problemas de seguridad que estamos enfrentando ahora. Bueno, ahí pueden ver ustedes cómo Bernardo Arévalo cuestionaba al gobierno de Alejandro Giammattei por ocupar el estado de sitio y otras herramientas, asegurando que si llegaban a ese punto es porque no tenían una estrategia en seguridad que estuviera dando resultados. Pero el propio Bernardo Arévalo compartía el 21 de enero mediante el gobierno de Guatemala, la cuenta de X del gobierno de Guatemala, un video donde se podía ver que de los centros penitenciarios, ojo a esto, se estaban sacando, como se le dice aquí en España, neveras, como se le dice en El Salvador o en América Latina, refrigeradoras y otros electrodomésticos. Vean, PlayStation, y ojo, no PlayStation 1 ni la 2, no era algo retro, ¿verdad? No, PlayStation 5, aires acondicionados, equipos de sonido. El propio Bernardo Arévalo decía lo siguiente, mira. Cuando entramos a la cárcel de Infiernito, le llamaban en ese momento, tenían zoológico, tenían piscina, tenían terminal de internet en la cama de cada reo, como si fuera... Tenían terminal de internet en la cama de cada reo. Un zoológico, piscinas, de todo, amigos míos, de todo. Vale, mira, pero ahora, vamos al tema de Bukele. Fíjate que el 29 de octubre del 2023, El Salvador.com... un detalle muy importante. Bernardo Arévalo, ¿cuándo comenzó a gobernar? Bernardo comenzó a gobernar en enero del 2024. Dicho de otra manera, en este momento ya cumple 2 años de gobierno. 2 años de gobierno. ¿Ok? Este detalle lo puedes ir a corroborar. Ahora, él cuestionaba en el 2023 a Nayib Bukele. Allí por finales del 2023. El presidente, El Salvador.com publicaba esto, lo mismo que decir que el día de hoy, ¿verdad? El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, dijo que puede existir una deriva autoritaria en El Salvador con acciones de Bukele. ¿A qué se refería? Bueno, se refería evidentemente a las políticas implementadas por el mandatario salvadoreño en materia de seguridad. Y es que Bernardo Arévalo es alguien que no ha estado muy cercano a implementar políticas como la de estado de sitio, plan control territorial o régimen de sección en El Salvador o similares. Pero ahora se le ve un cambio de discurso, porque está cuestionado a la fiscal Consuelo Porras por no imputarle a un pandillero al cual lo habrían encontrado audios en torno a los ataques perpetrados en ese fin de semana fatídico del día viernes, el día sábado, como ustedes saben. Se amotinaron los pandilleros de la 18 en 3 cárceles. El domingo comenzaron las masacres porque recuperaron las cárceles. Los policías, fuerzas élites, llegaron a Fraijanes 2, a Renovación 1 y a la del sector 18. Bueno, ahí está. Ahora, fíjate que también se está haciendo viral este video del señor Villeda. Estamos hablando del ministro de Gobernación. ¿Por qué no tomar acciones en El Salvador? Porque incluso se le ha aumentado el turismo a ellos y en Guatemala pues sigue a la baja. Pero es que usted no puede comparar la situación de El Salvador con la de Guatemala, porque en El Salvador se mantienen en un estado de excepción donde hay muchas personas que hoy por hoy, 2, 3 años después, no han comparecido nunca ante un juez. Nosotros no podemos comparar esa situación con la nuestra, porque nosotros sí tenemos esa obligación de respetar el debido proceso, de hacer comparecer a las personas ante un juez y presentar la evidencia que determine si esta persona ha cometido un hecho delictivo o no. Traducido, en El Salvador eso no se hace. No se respeta el derecho de las personas. Y que un juez decida si es sujeto de un proceso y si es
necesario enviar a esta persona a prisión preventiva. Nosotros no podemos actuar con esa libertad que se actúa en otros países donde no existe esa obligación de presentar ante un juez a una persona ni de presentar la evidencia que determine si esta persona es responsable de un hecho delictivo o no. Si se tuviera esa posibilidad de encarcelar a cualquier persona que nosotros consideramos que es responsable de un hecho delictivo sin hacerla comparecer ante un juez y sin cumplir con el debido proceso, pues bueno, tal vez los resultados fueran otros, pero no serían los ideales. Tendríamos que analizar también si ese es el camino correcto que tenemos que seguir, si ese es el camino que nosotros como ciudadanos queremos, de que la autoridad pueda capturar a cualquiera y meterla a la cárcel sin necesidad de que un juez dé una orden de aprehensión o determine si una persona debe o no ir a la cárcel. Vale, ahí está la respuesta que dio el actual ministro de Gobernación. Esto fue, ojo a esto, 12 de noviembre del 2025, por si quieres el dato. En diario La Hora, ahí está el video largo de 7 minutos con 14 segundos, en el cual él también mencionaba eso, que ni siquiera se sabe cuántos privados de libertad hay en las cárceles. Ojo a esto, ni siquiera se sabe la cifra. No te hablo de los nombres, o los antecedentes, o la pertenencia a una estructura, ya sea la MS, la 18 u otra. No. El simple número, la cantidad, no la tenían claramente. Y por eso, ojo a esto, se hablaba hasta de pedirle ayuda a los Estados Unidos para hacer un censo. ¿Te puedes imaginar tú? Ahí está. Ahora, en medio de todo este relajo que ha habido en territorio guatemalteco, fíjate que Bukele ha estado compartiendo unos videos. Que ojo, un detalle muy importante es el siguiente. Bukele no los ha compartido porque está pasando eso allá en Guatemala, sino porque son mensajes que él busca dejar cada vez que tiene una intervención pública y en un evento importante. Lo dijo recientemente. Y también lo dijo en este momento cuando fue a Costa Rica, que por cierto, fue a colocar la primera piedra de la que será el Secot costarricense. Lleva otro nombre, por cierto. ¿Ok? Mira, ¿qué fue lo que dijo Bukele en ese momento? Esto. La criminalidad llega a ser un gobierno paralelo. El país tiene dos gobiernos entonces, el gobierno oficial, democrático, electo por el pueblo, y el gobierno paralelo, que es la dictadura de las pandillas, o la dictadura de los criminales, o la dictadura de los narcos. Porque ahí sí es dictadura. Ahí nadie los elige, ahí no hay forma de votarlos, y el que no quiere, bala. Esa es la verdadera dictadura que vivía El Salvador, la dictadura del crimen. Incluso la dictadura del crimen tenía más control del territorio que el gobierno oficial, que era un gobierno incapaz, corrupto y cómplice de la criminalidad, pero no era dictadura. El gobierno cobraba impuestos, sí, pero también cobraban impuestos a las pandillas, lo que ellos le llamaban renta. El impuesto del gobierno, hay gente que lo paga, hay gente que no lo paga, ya sea porque está en la informalidad, o porque no puede, o porque no tiene con qué. Pero el impuesto de las pandillas nadie podía no pagarlo. Pero básicamente cubría todo el territorio nacional y el 85% de los salvadoreños pagaban esa extorsión que ellos le llamaban renta y que se pudiera equiparar a un impuesto del gobierno paralelo de la dictadura que tenía El Salvador, que era la dictadura del crimen. Y no se podía combatir. Iban, agarraban 100 pandilleros, los metían a la cárcel y al día siguiente salían 101. Los 100 que metieron y otro más que sacaron. Y entonces los pandilleros iban y se vengaban matando a las familias de los policías. La próxima vez, cuando otro gobierno le decía a los policías, vayan entre los pandilleros, pues decían, ¿para qué? Para que salgan libres, para que me maten. Entonces se convierte en lo que muchos le llaman un Estado fallido. Ya cuando un Estado no puede combatir su delincuencia, es porque hay un grupo que tiene el monopolio de ejercer la violencia, que no es el Estado, y ese es un Estado fallido. Vale, como te dije, un detalle muy importante, aquí Bukele, según muchísimos, ha tirado cuchufletas. Porque aunque no se refirió directamente a un país, no se refirió directamente a un gobernante, habló de narcos. Ya sabemos que los narcos principalmente se encuentran en territorio colombiano y en territorio mexicano. Y que hay pandillas en Honduras y en Guatemala. Pero no únicamente, porque también en México hay pandillas, en Estados Unidos también hay pandillas, y en países europeos también hay pandillas. De la MS y la 18 que han llegado, su brazo ha llegado hasta allá. Ahora, como te dije, la disputa ahí está, mira, Vicente Carrera, un analista, en este caso guatemalteco, publicaba: yo no deseo un Nayib Bukele para Guatemala. No, señor,
Tenemos un presidente competente, y es Bernardo Arévalo. Qué pena que algunos, entre comillas, líderes, intenten imitar a Bukele, dicen. Vale, ahora también, FIA, esos chetos salvadoreños subiéndose al tren de lo acontecido en Guate. Y si vienen por sus mareros primero, dice. Fijo, varios salieron corriendo de allá, dice. ¿A qué se refiere? Bueno, muy simple para los que no lo sepan. Cuando Bukele inició el régimen de sección y se comenzó a capturar, ojo a esto, no 23 en 48 horas, miles en un par de horas. Bukele llegó a informar de 2.000, por lo que recuerdo, entre 2.000 y 3.000 por día. El promedio andaba por 500, 700 diarios, y es por eso que ahora hay más de 80.000, por lo que un promedio de 80.000 pandilleros detenidos. Y evidentemente la mayoría salió huyendo, efectivamente, para otros países, ya se sabía, porque operan en Guatemala, operan en Honduras, o sea que tienen retaguardia ahí ellos. Tal vez no profunda, pero tienen retaguardia. También en El Salvador hubo críticas, mira, Kenia Gómez, ella es de Radio SUK. Luego de leer comentarios de salvadoreños y guatemaltecos, algo queda claro, dice. Los guatemaltecos tienen definido lo que no quieren para su país. Los fanáticos y diputados salvadoreños reconfirman que en el país hay una dictadura, dice acá. José Valdés le responde mostrando este video que se ha hecho tan viral, ¿verdad? De una diputada independiente, pero que era de Semilla, a donde ella alegaba que... Lo siguiente, mira, vamos a escucharle. Les digo que mi posición sigue siendo que no todos los mareros son terroristas. Y aquí estoy para sostener mi palabra y para sostener lo que defiendo. No todos los pandilleros o los mareros son terroristas. ¿Ya? Déjame ver acá. Déjame ver acá. Sí. Sí, no todos los mareros son terroristas. Ahí está, no todos los mareros son terroristas. Quería decir la frase que es exactamente, no pandilleros. No todos los mareros son terroristas. Pero sí, habían personas también que estaban a favor. Mira, hermanos guatemaltecos, como salvadoreños, no venimos a decirles cómo deben salvar su país. Ustedes conocen mejor que nadie a sus líderes y en una democracia son ellos quienes tienen la responsabilidad de tomar la decisión firmes para devolver la seguridad a la población. Lo que sí queremos es expresarles nuestra más profunda solidaridad en esta pesadilla que están viviendo, porque nosotros también la padecimos durante años. Eso lo decía Gaby. José Valladares. ¿Cómo es eso que bueno, aquí él se refiere a la gente de izquierda, da chapines, han pasado criticando la política salvadoreña y el modelo Bukele contra el crimen, y ahora que los salvadoreños critican a sus políticos por la crisis de seguridad en que los tienen sumidos, se hacen los indignados? O sea, ustedes sí pueden opinar de nuestro país, pero los salvadoreños no. ¿O cómo? Dice acá José Valladares. Dark también compartía una imagen de cómo se veía el viejo Lin en el 2012, cómo se veía el lobo en el 2012 y cómo se ve el viejo Lin supuestamente en este 2026, aunque que yo sepa esta foto no es del 2026. Esta foto no es tan moderna, no es tan reciente, pero tampoco es tan antigua, ¿eh? Igual que la foto del lobo. Esta foto es de, ya tendrá unos 2-3 años por lo que entiendo, me puedo estar equivocando ahí en el dato. También hay periodistas en Guatemala y analistas que están diciendo de que cómo es posible que no se adopten o que los líderes de pandillas no sean enviados al SECOT. Ojo a esto. ¿Cómo es posible? Porque es posible. Pero eso lo estaremos hablando en otro video, ¿ok? Porque hay un artículo que confirma de que los pandilleros guatemaltecos, principalmente los que quiere el gobierno, van a ser enviados. Aunque el gobierno de Bernardo Arévalo a esa especulación, a esas preguntas, ya dio una respuesta. Y la respuesta no fue directa, pero el que entendió, entendió. Eso por supuesto que sí lo estamos viendo, como te digo, en otro informativo. Ahora, mira, Giovanni Galeas, el escritor y periodista salvadoreño, publicaba: creo que las autoridades de Guatemala están dando palos de ciego, pero entre ellas mismas. Mientras tanto, las pandillas se siguen fortaleciendo. Eso es el Estado al servicio de los criminales. Delicado. Porque el análisis de Giovanni Galeas apunta a que el Estado, entiéndeme algo, una cosa es el gobierno, una cosa es el sistema judicial, otra cosa es el sistema legislativo, otra es la fiscalía, otra es la PGR, o diferentes instituciones en un país. Esas son entes de un Estado. El Estado es un todo. O sea que el Estado trabaja para las pandillas, al servicio de las pandillas.
muy delicado. Lo cierto es que allá hay señalamientos. A Consuelo Porras hay quienes la están poniendo con... estas son ediciones, amigos míos, a donde le ponen ahí unas manchas en la cara, pero también se las ponen al director de la Policía Nacional Civil, mira. De todo, amigos míos. Ahí hay de todo. Lo cierto es que, como te dije inicialmente, Bernardo Arévalo llegó a la presidencia como, no solo electo, sino que ya en funciones en enero del 2024. A la actualidad tiene 2 años de estar en el gobierno. Y en esos 2 años, finalizando el segundo mandato, el segundo rectifico año, se le fugaron 20, de los cuales solo han logrado recapturar a 7. Iniciando el tercer año, motín en 3 cárceles simultáneas, masacre de policías y la captura en 48 horas de 23 pandilleros. Por supuesto que sí, la incautación de decenas de automotores, de cientos de automotores entre motocicletas y vehículos. Amigos, esta es la información que tenía para ustedes. Gracias por haber llegado hasta esta parte. Si fue el caso, pues recuerda dejarnos ese poderoso like, comentar, compartir, suscribirte. Y sin más que decir, pues nos vemos. Hasta la próxima.